Bienvenidos a este vídeo de análisis Bankinter sobre perspectivas de inversión en renta fija. Bien, la verdad es que estamos viviendo unas jornadas más volátiles de lo habitual, más movidas, más inquietas, sobre todo por las elecciones americanas, también por la evolución de la pandemia a nivel global y sobre todo en Europa, pero han sido y son las elecciones americanas, el ruido político, el desenlace de las elecciones las que están marcando la tendencia del mercado, ¿no? El mercado se había posicionado, la verdad, hacia una postura, lo que se llamaba la ola azul, es decir, un control de Senado y Congreso norteamericano por parte demócrata, cuyo plan era una inversión fuerte de gasto público y, por tanto, de generar déficit. Ahí es donde estaba el riesgo de que la TIR del bono americano, en concreto el 10 años, se deslizase hasta la zona del 1%, ¿no? Que complicaría, endurecería el coste de financiación de familias y empresas y conllevaría pérdidas en las carteras, ¿no? Este es el riesgo que veníamos avisando. De hecho, el día previo, en la víspera de las elecciones, llegó a cotizar en 0,94, 0,95 y ahora lo que tenemos es, sin tener el desenlace totalmente claro, un Senado americano más o menos equilibrado entre demócratas y republicanos, y esto implica que, aun habiendo, como prevemos, una política fiscal laxa, sí que sea más controlada, es decir, que no haya un déficit que sea desorbitado y, por tanto, el bono americano está volviendo a recuperar la rentabilidad que tenía previa a las elecciones, ¿no? Esto es una muy buena noticia y es lo que debemos esperar, que el bono americano encuentre el equilibrio. Nosotros estimamos que el equilibrio va a estar entre 0,75 y 0,85, que es algo más de déficit y algo más de inflación, pero sin endurecer demasiado las condiciones de financiación. Esto en la parte americana, por tanto, buena noticia. La segunda noticia es en Europa. En Europa el mercado está más tranquilo, muy preocupado por la evolución de la pandemia, y los inversores se han refugiado sobre todo en los bonos, ¿no? El Bund alemán está en mínimos de hace 8 meses, en TIR me refiero, es decir, estamos en niveles de cuando empezó la pandemia. El bono italiano, que era de los que más había sufrido, pues ya en el 5 años ya da una rentabilidad negativa, y el bono español a 10 años, como referencia, por ejemplo, pues solo está en 0,09%. Es decir, un mercado europeo muy soportado porque se adelanta una recuperación más lenta por la evolución de la pandemia, y también unos estímulos monetarios por parte del Banco Central Europeo, que se reúne el próximo mes de diciembre. Así que, a partir de ahora, ¿qué debemos esperar? Pues el equilibrio en Estados Unidos, un rango de 10 puntos básicos, 0,75, 0,85 en el 10 años, bastante tranquilidad en los bonos soberanos europeos, y la oportunidad nuevamente vuelve a estar en el crédito, es decir, en las emisiones de empresas privadas. ¿Por qué? Por 3 motivos. Primero, porque dan una rentabilidad superior a los bonos soberanos. Segundo motivo, porque los resultados empresariales pues evolucionan mejor de lo esperado. Como referencia, en Estados Unidos los números del tercer trimestre van a -8, pero se esperaba que fuesen hasta un -20. Y el tercer punto es que, ante un escenario de recuperación en el 2021, pues las métricas de riesgo, es decir, el endeudamiento de las empresas y la capacidad de pago de las mismas en un entorno de tipos muy bajos, pues aumenta y limita el riesgo de ver bajadas de rating. Muy bien, pues muchas gracias por su atención.